Y vamos a hablar de suicidio porque es probablemente una de las conversaciones más difíciles de abordar en todos los temas de salud mental. Primero porque le tenemos mucho miedo, pero también porque nos deja un poco congelados respecto de qué hacer, cómo se interviene y cómo evitamos también la propagación del suicidio de alguna manera, cómo el mismo suicidio puede tal vez ser una herramienta o una oportunidad de prevención para otros. Acompañar ese momento resulta crítico, así lo dicen las investigaciones y así también lo han identificado las instituciones que trabajan en esta materia. A ese proceso después de un suicidio se le llama posvención. ¿Cómo se tiene que abordar ese tema? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Para hablar de esto es que hoy estamos con Paulina del Río, amiga de nuestro programa Sanamente, fundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio. Muchas gracias por estar aquí, Paulina. Gracias a ti. Te puedo llamar amiga, ¿no? Encuentro que somos parte de esta comunidad. Si somos parte importante de tanto de la prevención del suicidio como la posvención, es que seamos comunidad. De todas maneras. Quisiera partir sobre ese punto porque efectivamente como sociedad apenas hablamos de suicidio porque tenemos horrores de tener que enfrentar esa situación y por lo tanto mucho menos hablamos de lo que ocurre después del suicidio. Uh-huh. Entonces quisiera partir hablando de eso, de por qué tenemos que hablar de cómo abordar la situación después de un suicidio. Ok. Primero porque las personas, me incluyo, que hemos sido muy afectadas por un suicidio, tenemos más posibilidades, más probabilidades de pensar en suicidarnos, intentar el suicidio o morir por suicidio. Más o menos, las cifras varían, pero alrededor de 2 a 3 veces más en las personas que son, las llamamos sobrevivientes de pérdida por suicidio. Y entonces ya Perdona que sea más precisa. ¿Sí? Cuando hablamos de las personas sobrevivientes de pérdida por suicidio, ¿nos referimos principalmente a su círculo familiar? ¿O nos referimos a su círculo de amigos? ¿O nos referimos al colegio, a los amigos del colegio? Nos referimos a todos, porque somos una comunidad, ¿no es cierto? En la Fundación trabajamos haciendo posvención en colegios, universidades, etcétera, y ahí comprobamos lo que dicen los estudios que más o menos fluctúa según el país entre unas 6 personas afectadas y unas 130 personas afectadas. Wow. O sea, cuando nosotros vamos a un colegio y hacemos plenario con las personas que trabajan en el colegio, directivos, psicólogos, profesores, auxiliares de la educación, etcétera, vemos lo afectados que están, ¿ya? Y es una afectación por 2 lados, por ellos mismos, por la pena que tienen, la angustia que tienen, la culpa que tienen de no haber podido ayudar, y también por su propia familia, la preocupación por su propia familia. Entonces claro, ese trabajo es muy importante. Se vuelve muy material el riesgo y uno, de una manera muy humana, supone que eso también le podría pasar. Y es verdad. Exacto, claro que sí. Y hay que tranquilizar, hacemos también intervenciones de contención con las personas más afectadas. ¿Cómo se tranquiliza en ese contexto, Paulina? Mira, antes que nada escuchando, abrazando, que es como nuestro lema en la Fundación, ¿no es cierto? Escuchar, validar, abrazar, ¿ya? Solo el escuchar, solo el decirles que es normal lo que están viviendo, solo el decirles que vean en la experiencia de otros lo que significa rehacerse después de un suicidio en diferentes niveles de afectación, ¿no es cierto? Puede haber, depende de la relación que uno tenía con la persona. Puede ser una persona que no es familiar, que era alguien que veíamos a veces en el trabajo, pero que habíamos formado una relación importante. O puede ser una persona que tiene alguna vulnerabilidad, ella o su entorno, su familia. Y eso hace que la preocupación sea mucho más grande. ¿A qué te refieres con una vulnerabilidad? Personas, por ejemplo, que están atravesando una crisis en su vida, personas que tienen algún trastorno de salud mental, tratado o no tratado,
personas que tienen una predisposición a ser más sensibles, a que le lleguen más las cosas, ¿ya? Esas personas están en más riesgo o por lo menos lo pasan más mal. Y especialmente más mal, porque no quiere decir que los otros lo pasan bien. Y así se logra. O sea, lo primero es como tener la capacidad de escuchar, pero tener la capacidad de distinguir intensidades en la comunidad para poder, me imagino, diseñar un plan que sea de acuerdo a cada una de las intensidades. Uno no se relaciona de igual manera con una persona hipersensible, con alguien que tiene algún trastorno, por ejemplo, bipolar, que con una persona que no ha reportado nunca un trastorno de algún tipo. Exacto. Y además, como te digo, siempre tiene que ver con la profundidad del vínculo, ¿no? Con la persona que murió por suicidio. Entonces, por eso, para contención, por ejemplo, hacemos grupos pequeños donde distingues a estas intensidades. El mismo colegio invita a las personas que están más afectadas. Ahora, qué difícil que la gente hable, ¿no? También, porque probablemente algo bien característico de lo que ocurre alrededor de una muerte por suicidio es la sensación como de vacío, como de silencio. Se queda todo bastante mudo, ¿no? En un momento. Y por lo tanto, sobre todo con los niños y jóvenes como son hoy, extraer esa información tampoco es fácil. ¿Hay alguna sugerencia, metodología o son literalmente millas recorridas en conjunto? O sea, es una cantidad de tiempo que hay que ponerlo a disposición, aunque incluso no pase nada. Mira, específicamente te cuento que nosotros no trabajamos directamente con jóvenes, ¿ya? Sino que trabajamos con las personas que trabajan con ellos. Perfecto. Que los conocen, que tienen sus favoritos, ¿no es cierto? Los chiquillos Claro, tienen... porque pueden distinguir mejor cómo están. Exacto. Entonces trabajamos mucho con los profesores jefes y también en las universidades. Hacemos, claro que ahí es diferente porque ahí sí trabajamos con estudiantes porque son mayores de edad, ¿ya? Pero al final es un trabajo, como dices tú, que incorpora datos científicos y la experiencia propia. En la Fundación tenemos grupos de ayuda mutua. Aprovecho de pasar el dato, es gratuito, online, cada 2 semanas, día sábado en la mañana, por Zoom. Y en esos grupos se reúnen personas que han sido afectadas por un suicidio, ¿ya? Porque hay una diferencia entre estar expuesto a un suicidio y ser afectado, ¿ya? Por ejemplo, yo voy en metro y sucede un suicidio, incluso puede que vea la escena, pero eso es distinto de la persona que tenía un vínculo. Y eso se trabaja y eso en los grupos se logra un progreso lento, pero seguro, y un progreso en comunidad, donde hay personas, esto es parte de la posvención, ¿no? Donde hay personas que llevan mucho tiempo de duelo y de trabajo de duelo para estar ahí en los grupos y pueden mostrarle a los que vienen llegando, que vienen destruidos, mostrarles que se puede salir. Yo hace mucho tiempo que perdí a mi hijo, de hecho se cumplen 20 años en mayo, y soy un ejemplo, pero ya soy un ejemplo un poco distante, porque no me dicen, yo no quiero esperar 20 años para estar bien, pero no, uno puede hacerlo mucho antes, pero el trabajo, eso es importante en la posvención, que uno tiene que trabajar, tiene tareas, ¿ya? Que las va a cumplir en la medida que pueda. Ahora, hay algo bien importante que es como cómo hablar sobre la muerte, porque una cosa es, hemos hablado bastante de cómo contener, de cómo identificar a quienes han sido más afectados y tratar de dar una respuesta adecuada a la necesidad. Ya, esa es una dimensión. Pero ¿por qué esta conversación puede llegar a ser preventiva
en relación a la idea, a la ideación suicida de esa misma comunidad que pueda eventualmente surgir o alimentarse a propósito de estar en ese contexto? Porque el solo hecho de ver que no tiene por qué sentir vergüenza por lo que ha pasado, ¿ya? A una persona cercana que puede, que no tiene por qué la gente que viene caminando hacia él cruzar a la vereda al frente. O sea, hay una parte también educativa, ¿ya? Para que disminuyamos el estigma que hay frente a la muerte por suicidio. Y también porque tenemos que apoyar. Yo sé que estamos hablando mucho de la contención, pero también tenemos que educar, como te dije, y tenemos que difundir. No es solo el hablar directamente con personas que han sido afectadas y educarlas, etcétera, sino también difundir, que es lo que estamos haciendo aquí, en forma, pero no de cualquier manera, ¿ya? De una manera informada, de una manera razonable, sin provocar más riesgo de suicidio. ¿Dónde está esa línea, Paulina? Porque para mí, que soy periodista, para mí siempre son difíciles las entrevistas de suicidio, ¿no? Porque nunca sé si estoy haciendo lo adecuado, si estoy pasándome de la línea o quedándome corta. Hay una sensación de mucha restricción en torno al tema. ¿Cuál es la línea? Ayúdanos a que sea más fácil, porque de esa manera es más fácil hablar. Mira, para periodistas hay publicaciones, las he leído, pero digo como en términos generales. La Organización Mundial de la Salud, y también hay una fundación española que se llama La Niña Amarilla, que tiene mucha información para periodistas. O sea, información hay. Ahora, uno obvio que se pone nerviosa si no sabe de todo cómo va a ser. No, lo digo también para las personas, porque nadie quiere ser un promotor de conducta suicida. Todos queremos ser un ayudador, o es probable, pero muchas veces nos quedamos callados por miedo. ¿Tú qué le dirías a las personas? A las personas, ¿dónde está la línea? La línea está en no hablar de métodos, nunca hablamos de métodos, en atreverse a hablar de suicidio, porque como dices tú, tengo miedo de quedarme corta. Claro, atrevámonos a hablar de suicidio, pero con información, no así como así. O sea, no hablamos de métodos nunca, no ridiculizamos los sentimientos de los demás, no los invalidamos y estamos atentos a cómo están las otras personas, ¿ya? Esto estoy hablando como si fuera una conversación familiar, ¿te fijas? Tú no le puedes decir a un sobreviviente de suicidio, oye, pucha, qué doloroso lo que te pasó, sí, pero tienes tantas cosas. Claro. Uno de los invitados que tuviste aquí el año pasado, siempre, Juan Pablo del Río, siempre habla de que uno se expresa sobre un tema, pero, y él dice, tratemos de no hablar de peros, ¿ya? Porque esto no se compara con nada. Es un dolor. Y uno a veces tratando de ayudar perjudica. Exacto, no lo podemos. Que es lo mismo que pasa con una persona que habla con otra respecto de su depresión y dice, pero tienes tantas cosas por las que ser feliz. Exacto. Eres un niño tan afortunado. ¿Según quién? Claro. Según yo, ¿no es cierto? No según la persona que está sufriendo. Entonces, y otra cosa importante que yo creo que hay que informarse es sobre las emociones y sentimientos que expresa una persona y que a veces no las puede expresar, que ha perdido a alguien significativo por suicidio, ¿ya? Hay una serie de emociones entre las cuales al principio vemos el shock, ¿ya? Que es de duración variable, porque depende cómo estaba la persona en ese momento, cómo es su historia, en fin. Una vez que la persona sale del shock, que puede durar días, semanas, meses incluso, es habitual que se venga abajo un poco,
porque empieza a darse cuenta que no está soñando, que esta es la realidad, que la persona querida no va a volver físicamente y puede presentarse mucha pena, mucha culpa, rabia. La persona se pregunta ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto otro? O, ¿y si yo hubiera llegado a tiempo? ¿Y si yo no lo hubiera retado, por ejemplo? ¿Y si yo no me hubiera enfermado, no habría estado disponible? Eso es normal y eso tenemos que saberlo, que la persona necesita vivir eso, ¿ya? Necesita tener derecho a hablar horas de la persona que murió o no hablar. Necesita tener derecho a llorar o no llorar. A lo mejor va a llorar más adelante. Además, entendamos que llorar hace muy bien, ¿ya? Sí necesita que nosotros nos preocupemos de que coma lo suficiente, de que duerma lo suficiente, de que si no está durmiendo le podamos conseguir ayuda médica para que eso lo puedan solucionar. Porque esos son factores que aumentan el riesgo de eso. Sí, y el malestar también, pues, porque una persona que no duerme entra en un loop terrible. Claro, entonces tiene más riesgo de caer en una depresión, pero tiene derechos el sobreviviente que nosotros necesitamos saber, ¿ya? Y podemos ayudarlo de muchas maneras, encargándonos de sus asuntos prácticos, sin preguntarle casi, oye, vine a lavarte la ropa. Tú quédate tranquila nomás, yo voy a lavarte la ropa. Yo voy a ir a buscar los niños al colegio, que tu mamá necesita que la lleven al doctor, yo la acompaño, ¿me entiendes? Eso es lo que podemos hacer. Activar a las comunidades. Exacto, sí. Para sostener el dolor. Y no tener miedo de hablar de la persona que murió, de llorar juntas, ¿ya? Yo como mamá, ¿no es cierto?, que perdí a mi hijo por suicidio, era muy lindo para mí y para toda mi familia recibir la visita de sus amigos. Y nos contaban brutalidades que hacían en el colegio que nosotros no teníamos idea, o nos contaban vacaciones que habían tenido, o cosas que se habían reído mucho. Y eso fue muy bonito porque les permitió a ellos y a nosotros hacer nuestro duelo en forma más normal, entre comillas, ¿no? Porque no hay una normalidad, cada uno lo hace a su manera, ¿ya? Paulina, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Siempre que vienes es un espacio para hablar algo que está mucho más presente en nuestra vida de lo que creemos. Sí, pues. Es un miedo que tenemos muchos padres y madres y además es una experiencia que estamos conociendo cada vez más en la cotidianidad de la vida de nuestros hijos. Entonces te agradezco mucho por esta conversación. Y puedo pasar el aviso que si quieren hablar con nosotros por el tema de los grupos de ayuda mutua, contacto @ fundacionjoseignacio.org. Igual como está ahí, pero sí, contacto @, ¿ya? No, sí, nuestro equipo está siempre listo para mandar los datos. Muchas gracias. Gracias al equipo y gracias a ti, Paloma, por esta invitación. Lo hacemos con mucho gusto y por eso también, si hay algo que nos preocupa es lograr articular con cada vez más intención distintas comunidades de personas que se hablen más en distintos temas, que nos recomendemos más, que tematicemos nuestro bienestar y nuestro malestar. Y por eso ahora los quiero invitar a ir a la calle junto a ustedes.